Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Giraldo. Este video explicativo lo hago para el desarrollo de la fase 1 del curso de estructura de datos, en el cual tenemos que desarrollar y codificar un programa. Yo elegí por consola. Se podía hacer por Windows Forms, pero yo lo elegí por consola, se podía alguna de las dos opciones. Entonces aquí voy a demostrar el desarrollo de la actividad. Lo primero que hice, bueno, lo primero que se hace entonces es pedir la contraseña. La guía nos pide que se efectúe pues el programa con una contraseña inicial que debe ser unos 3. Entonces aquí digamos pues que declaré la variable contraseña y con un ciclo do while entonces bueno, pido la contraseña. Entonces lo primero que nos dice la guía es que tenemos que colocar el nombre del estudiante, la aplicación, el curso, y pues aquí ya pido la contraseña. Guardo la contraseña en esta variable y con un ciclo con un condicional if, entonces verifico que la contraseña pues sea la indicada, que es 1, 2, 3, como nos lo dice la guía de actividades. Esto que está aquí adentro ya lo voy a explicar, sin embargo quiero manifestar y pues indicar que el ciclo, bueno, la condicional if, entonces me pide la contraseña. Si la contraseña es igual a la que nos está diciendo la guía de actividades, se va a desarrollar el programa que ya voy a explicar. Si no, entonces va a pedir o bueno, va a decir que la contraseña es incorrecta. Lo vamos a ver ahorita que lo ejecutemos. Bueno, este es el main, y en el main pues entonces yo pido la contraseña, digo los datos que me dice la guía de actividades y desarrollo o bueno, pido y digamos que imprimo, escribo lo que el programa ya hace. Para eso hice una clase que se llama pruebas. Entonces aquí en la clase pruebas lo primero que hice fue declarar las variables de tipo string, double o enteros dependiendo del dato para tomar los datos del vuelo, ¿cierto? De la persona que va a registrar el vuelo. Entonces un string es el nombre, double es la identificación, string, entonces para tipo string tengo destino, clase, estrato, género, día de la semana, entero, la tarifa porque se tiene que calcular el descuento por estrato porque según la guía de actividades, la voy a mostrar rápidamente. Aquí entonces la tarifa del vuelo va a estar clasificada según el destino y la clase que el usuario elija. Y acá entonces por eso pido el destino de la clase. Sin embargo, también se tiene que calcular, por ejemplo, se tiene que calcular la tarifa inicial y se tiene que calcular unos descuentos que pueden ser por estrato, por día de la semana o por género, ¿cierto? Entonces todos estos datos los tengo que generar mediante métodos que ya los voy a explicar. Entonces, bueno, iban que entero es la tarifa porque se tiene que calcular un valor, el descuento de estrato también, el descuento de día de la semana, el descuento de género y un total a pagar. Aquí tengo los constructores pues de mis variables declaradas para iniciar con cada uno de los métodos. Entonces voy a iniciar con el método en el que pido el nombre del usuario o bueno, de la persona que va a registrar el vuelo. Entonces lo pido por un medio de un console write line y guardo el nombre en una variable de nombre y pues pido que se escriba el nombre, pues digamos pues que se escriba un nombre. Si es nulo, entonces pues voy a decir que por favor escriban el nombre nuevamente. Acá tengo la identificación, que es básicamente lo mismo. Por un console write line pido la identificación y con un ciclo o con un condicional y si la identificación es nula, o sea, si no la escriben, entonces voy a decir que por favor escriban la identificación. Con un método, ahora sí, validar el destino. Entonces, como puede ser un destino Bogotá, Medellín, Florencia o Pitalito, entonces voy a pedir que el usuario digite a qué destino quiere ir mediante números. Entonces, igual los voy a guardar como un string, pero para que sea mucho más fácil, entonces le voy a decir que ingrese 1 si es Bogotá, 2 si es Medellín, 3 si es Florencia, 4 Pitalito. Y con un switch, entonces voy a decir, entonces por ejemplo si el usuario elige 1, entonces voy a decirle pues que eligió Bogotá y así sucesivamente, 2 Medellín, 3 Florencia, 4 Pitalito. Igualmente aquí para el destino, ¿cierto? Bueno, y tengo que guardar lo que el usuario elija en las variables o el método no me lo va a retornar. Igual con la clase, para clase 1, perdón, para clase A sería que el usuario digite 1, clase B
2 y clase C3. Recordemos que estos dos, tanto el destino como la clase, van a ser datos necesarios para calcular la tarifa inicial sin descuentos, la tarifa sin descuentos. Entonces necesito que el switch, entonces igual, me elija, ¿cierto? Pues digamos como el menú, entonces el switch me diga con cuál que eligió el usuario. Para hacer el cálculo de los descuentos, recordemos que tenemos que pedirle al usuario el estrato. Igualmente con un switch, entonces te digo a qué estrato pertenece 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo guardo para poder hacer el cálculo de los descuentos, igual que el género femenino o masculino. Bueno, aquí lo pido por sexo, por el tema de enfoque diferencial, entonces pues no quiero pedir como tal qué género, para no tener problemas, digamos, pues como en la ejecución del programa. Entonces mejor sexo, si es femenino o masculino. Día de la semana igualmente, entonces le digo que si él quiere viajar el lunes, me digite 1, si quiere viajar el martes 2, miércoles 3, jueves 4 y así hasta el domingo, que sería el número 7, que es digamos que si digita 7 es el domingo el que quiere viajar. Ahora, recordemos que esta clase, estos datos son privados, entonces para poder tener acceso a los mismos, voy a hacerles el set y el get a cada uno de mis métodos, perdón, de mis variables, trayendo que los valores que el método me genera y el get y el set, pues para coger los datos que el usuario ingresa por consola y para generar el dato pues que el método me va a retornar. ¿Listo? Ahora, el cálculo del destino, de la tarifa y el destino. Entonces recordemos, voy a cerrar un poquito esto para irlos abriendo a medida de que yo vaya explicando. Entonces, bueno, voy a hacer aquí el método de cálculo de la tarifa. Entonces, para calcular la tarifa tenemos que la tarifa me dice que si es Bogotá y clase A son 300.000, si es Bogotá clase B 225.000 y así. Entonces, esta tabla la voy a generar con el cálculo de la siguiente manera. Entonces, con unos condicionales if, entonces digo, si el destino es 1, que es Bogotá, y la clase es 1, que es clase A, la tarifa me tiene que pues digamos que la variable tarifa tiene que tener un valor de 300.000 pesos y así sucesivamente. Entonces, si es Bogotá y clase B, 225, si es Bogotá clase C, 150, así sucesivamente con la clase, con Bogotá, Medellín, Florencia y Pitalito para cada una de las clases 1, 2 y 3. Entonces, y aquí me va generando las tarifas iniciales que las sacamos de este cuadro, pues que están allí de actividades. Si no se han ingresado datos válidos, pues entonces me dice que la opción no es válida. Luego vamos con el método del cálculo ya del descuento del estrato. Entonces, esto también me lo da la tablita. Entonces, por ejemplo, si es estrato 1 y 2, tiene un descuento del 10% y así, ¿cierto? Entonces, aquí digo que si la variable estrato es 1 o 2, entonces el descuento del estrato va a ser digamos pues que este cálculo, la tarifa por 0.10 porque es el 10%. Entonces, si el estrato es 3 o 4, entonces el descuento va a ser la tarifa por 0.7 porque es el 7%. Y si el estrato es 5 o 6, entonces el descuento, bueno, la variable de descuento estrato va a ser la tarifa por 0.05. Esto para calcular el cálculo del descuento, el descuento por estrato y el día de la semana igualmente. Entonces me dice la tablita que para el día de la semana, si es lunes, martes o miércoles es el 10%, ¿cierto? Entonces acá lo tenemos igual. Día de la semana, si esta variable es 1, 2 o 3, entonces el descuento va a ser el 10%. Si es 4 o 5, que sería jueves y viernes, sería 0,5%. Perdón, 5%, y si es 6 o 7, que es sábado y domingo, entonces no va a tener descuentos. Por eso acá se multiplica por 0 para que el cálculo me dé 0, o sea que no va a tener un descuento. Igual para género, entonces acá sí sería pues para género femenino, que así lo decimos en el menú de arriba con el switch. Entonces género femenino, la tarifa es del 3%, el género masculino, perdón, 0%, entonces esto me va a generar un 0, que sería que no tiene descuento. Ahora, para la ficha, para el método de mostrar, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí les digo pues que voy a mostrar la información del vuelo y empiezo a generar los datos, identificación, nombre, esto lo voy a llamar de las
pues, mis variables. Estas son mis variables que se guardaron inicialmente cuando el usuario las digitó. Entonces digo que si el género es 1, entonces escribir que es sexo femenino, si es 2, sexo masculino, el destino también. Esto lo hago para que se imprima en la tarjeta los datos, no se imprima el 1, sino que se imprima el nombre. Digamos, si es, el destino es 1, entonces no me diga que el destino es 1, sino Bogotá, Medellín, Florencia. Así lo hice con cada uno, con el estrato y todo. Ahora hago ya el cálculo de las tarifas. Entonces digo, el valor de la tarifa es pues la tarifa, lo que se calculó de tarifa en el método tarifa. El descuento, entonces, el descuento es lo que se calculó en el método descuento de estrato, igual con el descuento de día a la semana, descuento de género. Ahora el total a pagar, recordemos que tenemos una variable total a pagar, entonces va a ser la tarifa menos el descuento de estrato, menos el descuento del día a la semana, menos el descuento del género, y lo voy a imprimir, el total a pagar. Listo, ahora acá en el menú, en el principal, en el main, entonces imprimo, pues digamos pues que de una forma más organizada la información. Entonces bienvenidos a la aerolínea, y aquí entonces llamo los métodos con sus variables. Entonces llamo el método de validar nombre, llamo el método de validar identificación, llamo el método de validar destino, de clase, de estrato, de género. ¿Esto para qué? Para que me pida los datos. Llamo el método de género de día de la semana. Ahora llamo el método de cálculo de la tarifa del destino, pues para que se ejecute el método y se calcule el descuento de estrato, el descuento del día de la semana, el género. Y lo limpio, ¿cierto? Entonces aquí esto es lo que me va a generar lo siguiente. Lo ejecutamos y lo ejecutamos y entonces lo vamos a desarrollar con unos datos. Entonces lo primero, pues que es lo que nos pide la guía, y la contraseña. Entonces si digito 1 me va a decir que contraseña incorrecta, entonces tengo que volverlo a ejecutar, eso para probar que queda bien. Contraseña 1, 2, 3 como nos lo dice la guía, y ya se abre pues nuestra información. Bienvenido a la aerolínea Aerotour. Entonces escriba el nombre completo, Jennifer Giraldo, identificación, qué destino quiero. Entonces 1, el SWIFT me dice elegiste Bogotá, qué clase, quiero la clase B, entonces me digito 2 y me dice que la clase que elegí es B, el estrato es 1, digamos que soy estrato 1, me dice que elegí el estrato 1, soy mujer, femenino, y voy a viajar un lunes, ¿sí? Entonces ya aquí me dice, a continuación se mostrará la información del vuelo. Entonces me dice que esta es mi identificación, mi nombre, soy de sexo femenino, voy a Bogotá en clase C, tengo estrato 1, el día de la semana que voy a viajar es el lunes. Entonces la tarifa es esta, que serían 225.000 pesos. Digamos que lo vamos a verificar acá, ¿cierto? Ah, no me deja. Bueno, la tarifa, el estrato, tengo un 10% de descuento por el estrato, tengo un 10% de descuento por el día de la semana que voy a viajar, y tengo un 3% de descuento por ser mujer. Entonces esta ya digamos que la tarifa menos estos valores me va a dar que el total a pagar es este valor, 173.250. ahora lo vamos a realizar con masculino, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, y acá coloquémosle Luis, Fernando, acá coloquémosle así, y voy a Medellín, voy en clase C, voy en estrato 2, soy un hombre y voy a viajar un lunes. Entonces acá podemos ver que me genera el descuento de estrato porque tengo un descuento en el estrato, en día de la semana también, pero en sexo no, porque soy hombre. Así es como funciona el programa. Muchísimas gracias, muy amables.